¿Me confirma si estamos bien con el audio? ¿Estamos bien? Sí, profe, muy bien. Ya. Entonces iniciemos, ¿no? Bueno, la semana pasada habíamos visto un poco lo que es la potencia, habíamos hecho un cálculo de potencia principalmente en la instalación de una vivienda, un cálculo básico, ya que es uno de los conceptos importantes de conocer en la parte eléctrica. Pero no solamente los cálculos son necesarios, sino también las normativas. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Nacional como internacionalmente tenemos muchas normativas en lo que es la parte eléctrica. Por ejemplo, en lo que es simbología, tenemos normativas americanas, ¿sí? Como es la normativa ANSI, normativa británica, la British Standard, tenemos alemana, que es la DIN, y tenemos que una internacional, parte europea, que es la normativa IS, ¿sí? IS, que es la que es aplicable en el país, en el Ecuador, y en la mayoría de países latinoamericanos, ¿no? Pero así como tenemos una normativa internacional, tenemos una normativa nacional para el caso de instalaciones eléctricas, pero está basada en la normativa IS, ¿no? Y es la que veremos hoy, que es la normativa ecuatoriana de la construcción, capítulo eléctrico. Ustedes pueden buscar en el internet y le va a aparecer la normativa. En este caso yo le he subido para que lo puedan ver en cualquier momento. Entonces, la última versión de esta normativa para instalaciones es del año 2018. ¿No? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en base a este tema, el día de mañana, no sé si se pudo visualizar, vamos un poquito atrás antes de irme a la normativa. En base a este tema, hay un cuestionario que va a estar habilitado. ¿Sí? Que está aquí. ¿Sí? Este cuestionario es en base a lo que veremos el día de hoy. El día de mañana no se conectan, ¿sí? No se conectan a videoconferencia, pero tienen que hacer el cuestionario que va a estar habilitado desde las 18 horas hasta las 19:40 p.m. Creo que son unas 20 preguntas y un tiempo para contestar máximo de 20 minutos. Un solo intento, ¿no? Entonces, para que presten atención a lo que hablaremos el día de hoy, e igual el documento va a estar subido. Entonces, no se olviden. Mañana no se conecta, pero hagan el cuestionario, ¿no? Que va a estar habilitado en el tiempo indicado. ¿Entendido esa parte de ahí? Sí, sí, ok. Ok, entonces iniciamos lo que es la normativa. Y en base a esta normativa también trabajaremos la semana que viene lo que son ciertos valores como lo que es factor de simultaneidad y demanda máxima diversificada, que son una parte de cálculo. Entonces el NEC, Norma Ecuatoriana de la Construcción, instalaciones eléctricas. O pueden buscarlo con este código, NEC-SB-IB. ¿Sí? Este documento lo llevó a cabo el MIDUBI, que es un ministerio del gobierno, pero ha trabajado en conjunto con diferentes organizaciones e instituciones públicas. Como indicaba antes, la última versión es del 2018, es la última actualizada. Con el pasar del tiempo se va actualizando. Es una normativa muy general, pero es importante conocerla, ¿no? Que habla un poco de los antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, esta normativa viene expidiéndose desde el año 2011. Hay 2011, 2015 y 2018. Supongo que en el transcurso de este año se actualizará. Y este documento, como decían antes, está trabajado con diferentes entes públicos y privados
diferentes delegados, lo que es el MIDUBI, diferentes empresas eléctricas, diferentes colegios de arquitectos, ingenieros y escuelas politécnicas, ¿no? Y el INE, que es el Instituto Ecuatoriano de Normalización o Estandarización. Aquí está el contenido y vamos a ver las partes más importantes, pero igual léanlo después más detenidamente, ¿no? Esta información del contenido está en base al MER, ¿no? Que es otra institución y otros ministerios. Y está basada en normativas internacionales, ¿sí? Lo que es la NEC, National Electrical Code, Código Eléctrico Nacional, que es una normativa americana de Estados Unidos, la NFPA 70, que es la National Fire Protection Association, que es también una normativa, pero encargada de la parte de seguridad eléctrica. El INEN y el IEC. Como dice, esta norma establece las especificaciones técnicas de requisitos mínimos que debe cumplirse en el diseño y ejecución de las instalaciones eléctricas, ¿no? Sí, las condiciones mínimas. Por ejemplo, habla de la cantidad de circuitos mínimos, la potencia instalada, efecto de simultaneidad, etcétera, las protecciones. Aquí, por ejemplo, me hablan de unos conceptos básicos que hay que conocer para poder entender más adelante. Por ejemplo, lo que es el diagrama unifilar, lo que es energía eléctrica, lo que es una fase, factor de demanda, lo que es una instalación, etcétera. Sobrecarga, cortocircuito, y así algunos conceptos clave. En la parte de simbología, que está en el anexo 1, al finalizar el documento, aquí hablan las unidades de trabajo, y en el caso de la simbología, está basada en la normativa IEC. Ustedes pueden buscar esta normativa que dice aquí, IEC 60617, y justamente está todos los diagramas gráficos de la parte eléctrica. Entonces no se olviden. Para simbología esta parte, adicional a esto, la NFPA, la CP, NT y la parte del INE para voltaje normalizado. Campo de aplicación, aquí principalmente para la protección de los diferentes problemas que se pueden presentar en las instalaciones eléctricas. Entonces, una instalación debe garantizar y salvaguardar las vidas de las personas, ¿no? En el caso del diseño eléctrico está en base a los planos arquitectónicos y el levantamiento de información que se hace al inicio de cualquier proyecto. Ahora vamos con la primera parte que es importante conocer: estudio de demanda y factor de demanda. En el caso anterior que vimos clase, hablamos de la potencia, ¿no? Que suponíamos que si tenemos un circuito, cierta cantidad de elementos, suponíamos que todos los elementos estén conectados al mismo tiempo. Eso se conoce como potencia instalada, ¿sí? Potencia instalada. Es el caso cuando se supone que todos los elementos de un circuito estén conectados a la misma vez. Por ejemplo, si tengo en el circuito un televisor de 300 vatios, una TV, un ventilador de 150 vatios y un bombillo de 40 vatios. ¿Sí? El concepto de potencia instalada me dice que, en teoría, todos esos elementos están conectados a la vez. Entonces, hay que sumar todas las potencias. En este caso son 490 vatios, ¿no? Suponiendo que todos están instalados a la vez, conectados a la vez. Pero ya en la práctica esto no se da. ¿Por qué? Porque puede ser que el televisor esté encendido en un determinado tiempo y en otro tiempo esté conectado el ventilador, lo desconecte, la parte de iluminación esté conectado solamente en las noches. Entonces, eso ya no se conoce como potencia instalada,
sino se conoce como potencia demandada. Es decir, lo que en la práctica están conectados los elementos. Para el diseño se toma en cuenta ciertos valores. Por ejemplo, aquí tengo para iluminación y para la parte de toma. Usted cuando hace un diseño, ¿sí? Usted lleva una vivienda, por ejemplo, aquí tengo, voy a suponer una vivienda. ¿Sí? Voy a suponer una vivienda con dos áreas. Aquí la primera área es una sala y la segunda área un comedor. Usted al momento de hacer la inspección, y si ya, si ya están conectados las canalizaciones, usted solamente da los puntos, ¿no? Verá que hay un punto de iluminación, acá va a estar un toma, acá va a estar otro toma, otro punto de iluminación, pero puede ser el caso que usted no va a saber qué tipo de luminaria va a conectar aquí, qué tipo de luminaria va a conectar en la sala. En este toma que está aquí, en este tipo de toma que está aquí, ¿qué elemento va a conectar? Si es una televisión, una nevera, etc. Entonces, en estos casos se toma un estimativo, ¿sí? Para el caso de iluminación, se supone que por cada punto, la carga máxima es de 100 vatios. Por ejemplo, como yo tenía 2 puntos de iluminación, para cada punto de iluminación son 100 vatios. Para el caso del toma, si no tengo el valor específico del elemento que voy a conectar, supongo 200 vatios. Como en el caso de Nate tenía 2 tomas, son 200 vatios por cada toma. Y acá las cargas especiales son aquellas cargas que se suponen que superen mayores valores a 1500 vatios. Aunque esto queda en teoría. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que tienen un amplio consumo que deberían tomarse como carga especial. Por ejemplo, un aire acondicionado. El aire acondicionado que menos consume es de 1000 vatios. Es menor a este valor, ¿sí? Pero yo lo tomaría como carga especial porque pasa encendido un tiempo prolongado, entonces debo independizar este circuito. El motor de un sistema de bombeo. Tenemos de un HP, 2 HP, 3 HP. Un HP equivale a 746 vatios, entonces es menor a este valor, pero yo también lo voy a tomar como carga especial, ¿sí? Solamente en el caso que no tengan el dato específico de esa carga especial, lo toma como 1500 vatios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice la cocina eléctrica. Dígame, Johan. Profe, por ejemplo, hay ciertas casas que utilizan la misma fase, donde se utiliza lo que es iluminación y toma corriente. Ahí no son cargas independientes. No, ahí está mal. En una vivienda debe haber mínimo 2 circuitos, ¿sí? Un circuito de iluminación y un circuito de toma. Nunca hay que combinar la parte de iluminación y de toma. ¿Por qué? Dígame, Johan. Porque, o sea, por decir, porque aquí en Esmeralda ciertas casas son así, no tienen cargas independientes. O sea, ese es el ejemplo. Ya, eso está mal diseñado esa instalación. Eso alarga, provoca grandes problemas, los que son problemas en la parte de iluminación principalmente. Usted conecta algo en la parte de los tomas y existen bajones del nivel de iluminación, no sé si han visto, ¿verdad? ¿Sí? Y es justamente porque no se han independizado los circuitos. Entonces, siempre debe haber, sea la casa más sencilla, 2 circuitos básicos. Iluminación netamente y toma independiente. Si tengo una carga especial, un aire acondicionado, también independizarlo. Solamente fácil neutro para ese circuito. ¿Por qué? Porque va a provocar problemas más adelante. Creo que en la parte de derivación de circuito dice justamente eso, ¿no? Entonces, considerando las cargas máximas demandadas en una instalación, se establece lo que son los factores de demanda, que ya les voy a indicar. Aquí, por ejemplo, el NEC clasifica las viviendas en diferentes tipos, dependiendo del área de construcción. Si tienen hasta 80 metros cuadrados, se la considera una vivienda tipo pequeña. Y mire la cantidad de circuitos que tiene la vivienda más pequeña. Tiene un circuito de iluminación y un circuito de toma. Es decir, tiene 2 circuitos, lo que le decían antes. La casa más pequeña que se tenga va a tener 2 circuitos,
independientes entre sí. Si fuese mediana, que va entre 80 a 200 metros cuadrados, va a tener mínimo 2 circuitos de iluminación y 2 circuitos de toma. Y esto hay que tomarlo en consideración al momento de hacer la distribución de los circuitos. Si fuese mediana grande, que va entre los 201 y 300 metros cuadrados, son 3 circuitos de iluminación y 3 tomas, y así sucesivamente. Entre mayor sea el tamaño de la vivienda, mayor circuito va a tener. Ese es el primer análisis y criterio que hay que tomar en cuenta al momento de hacer un diseño de una instalación. Pero aparte de esto, hay que tomar en cuenta la cantidad de elementos que va a ser instalado en esa vivienda. Por ejemplo, yo voy a tener una vivienda pequeña, ¿sí? En teoría debería ser solamente 2 circuitos, ¿no? Este es el mínimo. Pero voy a suponer que esa vivienda va a tener aire acondicionado, va a tener un sistema de bombeo, entonces debo de aumentarle aquí, voy a suponer, uno más para circuito especial, ¿sí? Por eso aquí dice valores solamente mínimos. No significa que van a colocarle exactamente esto. Es lo mínimo que deben colocar. No sé si esa parte está entendida. Sí, profe, ¿me puedo dar un ejemplo? Ya, dígame. Por ejemplo, aquí en una casa de mi tía hicimos una instalación en un departamento pequeño, de dos cuartos, sala y cocina. Y para iluminación sí hicimos un solo sistema. Y aparte hicimos para tomar corriente, pusimos 1, 2, 3 y 4. Pusimos 4 porque son 2 aire acondicionados, la cocina de inducción y los tomacorrientes normales. ¿Estaría bien ahí o no? Claro, y el departamento es pequeño, ¿verdad? Sí, pero Ya, entonces, por los aires y la cocina se claro, independizan. entonces mire, es un departamento pequeño, pero tiene elementos de cargas especiales, entonces hay que considerar eso, ¿no? Entonces, esto aquí solamente es lo mínimo. Hay que hacer el análisis de la cantidad de elementos que va a poseer la vivienda. Ya, esto aquí voy a explicarlo en la siguiente clase, lo que es el factor de simultaneidad, ¿sí? Pero así también va distribuido, eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Y cuando, por ejemplo, no tengo los valores específicos del consumo de ciertos elementos, aquí me puedo ver con esta tabla, ¿no? Si tengo una ducha y no sé cuánto consume, estimo que consume 3.500. Si tengo un horno y no sé cuánto consume, estimo que consume 3.000. Y así sucesivamente, cocina. En el caso que no posea el valor específico, pero en la mayoría de los casos sí se tiene. Esto de aquí no, de la siguiente clase. Esta de aquí los circuitos, el dimensionamiento que también veremos, ¿sí? Dice, en el punto A, literal A, los conductores de alimentadores de circuito deben dimensionarse para soportar un valor no menor a 125% el valor del amperaje que puede soportar. Es, por ejemplo, si yo hago el cálculo del amperaje de mi circuito y yo veo que por ahí pasan 100 amperios, no voy a seleccionar un conductor que soporte específicamente este valor, sino tiene que soportar 125 amperios, 25% mayor al valor que yo calculé. ¿Por qué? Porque normalmente existe sobrecalentamiento, así sea el valor exacto. Con el tiempo se va a llegar a sobrecalentar ese conductor y se va a llegar a quemar. Tiene que ser mayor el valor, ¿sí? Cada circuito debe poseer su propio neutro y asimismo su propia fase. Cada circuito debe poseer su propia protección independiente. Ningún circuito debe compartir servicio entre plantas, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos en la clase, par de clases, ¿no? Que teníamos un tablero general, ¿sí? Y teníamos de aquí una derivación para un tablero independiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tablero solamente va a alimentar a la segunda planta y esa es la forma que se debe hacer. Circuito de iluminación. Para el momento del diseño debe soportar máximo 15 amperios y 15 puntos de iluminación, es decir, por ejemplo, aquí tengo uno, acá tengo otro y tengo 20 así, ¿sí? Yo sé que la parte de iluminación no consume mucho, ¿no? Pero no va a colocarlos todos en un circuito, máximo puedo colocar los 15. Y en otro circuito puedo colocar 5. Pero utilizando la lógica, lo haría 10 y 10, dependiendo de la ubicación de los elementos.
En el caso de los tomas, puede soportar máximo 20 amperios y 10 salidas, ¿no? Para cargas especiales, como los que están indicados aquí, aire acondicionado, ducha, etcétera, debe ser diseñado de manera individual. Cada carga especial debe tener su propio circuito. Si tengo una ducha, solamente un circuito para ducha. Si tengo horno, solamente para horno, para aire acondicionado independiente, sistema de bombeo, etcétera. Para dimensionar los calibres hay que tomar en cuenta el amperaje, ¿no? De aquí hay una tabla, por ejemplo, de los calibres que más adelante veremos más detallados. Y la capacidad del breaker. Entonces aquí dice que el calibre del conductor del neutro tiene que ser igual al calibre de la fase. No va a ser que en un circuito el neutro tenga 12 y en la fase tenga 8. No, los dos tienen que ser de la misma dimensión. ¿Qué más dice? Ya, esta de aquí, el circuito de iluminación se utiliza conductor de cobre aislado, THHN, que también veremos. Este aquí es el aislante, ¿no? Si usted coge en un conductor, en la parte de afuera, en la cubierta, habla de la característica, habla de la voltaje nominal, habla del fabricante, el calibre o sección, como está aquí, y me habla de la protección, que en este caso es THN, ¿no? En este caso es termoplástico, HH, soporta hasta 90 grados centígrados, y este aquí tipo nylon. Eso también voy a enseñarles para que sepan diferenciar los diferentes tipos de aislamiento. El circuito de toma, lo mismo, ¿no? El calibre del conductor del neutro debe ser igual al de la fase. También se utiliza de tipo THHN, tomando en cuenta que esto aquí es para vivienda, ¿no? Para cargas especiales, bueno, aquí dice el calibre exacto, mínimo, ¿no? De 10 AWG. Y para la alimentación, tipo 6, mínimo. Pero si su carga es mayor, debe ser un calibre mayor. Y aquí, como debe ser ubicado el tablero de distribución, debe ser ubicado en un lugar permanentemente seco. Y esto es importante, siempre el punto más cercano a la salida, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, que he visto, que tengo la vivienda, ¿sí? Aquí es la entrada de la vivienda. Y ubican el tablero por acá, el centro de carga. ¿Por qué no se debe hacer esto? ¿Dónde se debería ubicarlo? A la entrada, profe, de la puerta, mano izquierda, Claro. por ahí. Sí, a la entrada, al lugar más cercano o de fácil acceso, porque así también es fácil manipularlo. Si yo estoy, por ejemplo, en una vivienda, no es mía, y pasa un flagelo, alguna cosa, y quiero desconectar los circuitos, yo no voy a saber en qué lugar va a estar el centro de carga. Entonces debo buscar un lugar visible y principalmente en la puerta de entrada. Dice que en el lado interior de la tapa, puerta, el tablero debe colocarse el diagrama unifilar siempre, para que la persona que haga el mantenimiento o haga una ampliación de esa vivienda sepa cómo están conectados los elementos entre sí. La altura de instalación mínima debe ser 1.60 metros. Las protecciones, bueno, esto es el IP20, que también veremos, que grado de protección contra el polvo y la humedad. La parte de protección también veremos. Para el caso de cocina debe ser mínimo 40 amperios. Y bueno, aquí hay ciertas partes importantes. Por ejemplo, aquí habla el conductor para convertida, ¿no? Debe ser mínimo entre 8 y máximo 2 AWG. Aunque normalmente ocupan el 8 o el 6.
¿Qué más? Bueno, habla aquí del calibre y el amperaje nominal, que también veremos. Cada conductor soporta un amperaje máximo, por ejemplo, conductor número 14 y sección 2.08 milímetros cuadrados, es lo mismo, soporta hasta 15 amperios, el 1220. Entre mayor diámetro, mayor amperaje de soporte. La parte de los switches y los tomas con motores pulsadores. Esta altura de instalación varía dependiendo muchas veces de la necesidad del cliente. Puede ser, por ejemplo, que sea un televisor pegado a la pared, necesito que ya no esté a 1.20, sino esté, voy a suponer, a 1.60. ¿Sí? Estos son valores mínimos también, ¿no? La parte de los tomas, la ubicación en caso de mesones, a 0.10. Para el caso de las cocinas, entre 0.20 y 0.80. En el caso de las tuberías, tiene que ser de PVC. Este PVC es eléctrico, ¿no? Porque también existe PVC para sistemas de agua potable. Principalmente yo escogería plástico para trabajar. Es más facilidad que los metales. Y bueno, hay más información que pueden ir leyendo. La capacidad de el número máximo de conductores por dimensión de la caja que va a pasar, ¿no? Entonces, es un documento bastante interesante. Ustedes pueden leer con mayor detenimiento, ¿no? Hay bastante información. El código de colores para los conductores, aunque esto aquí no muchas veces no se toma en cuenta, pero es importante conocer, ya que es la que les decía antes de la simbología, ¿no? Esta normativa es IS, aquí está, IS 60617, para punto de iluminación, tomas, triples, dobles, conmutados, centro de carga. Bueno, están los elementos básicos en la parte de instalación, pulsadores, timbres, sistema de alarma, etcétera, ¿no? Y esta parte de aquí es lo que voy a explicarle en la siguiente clase, el día pues siguiente, ¿no? Que es el cálculo de demanda en base a la normativa NEC, ¿sí? No sé si hay una pregunta hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran Profe, comentar? yo tengo como, por ejemplo, una instalación. En un departamento se derivó lo que es la instalación con su propia protección, pero de esa fase yo tomé para conectar una bomba, pero igual también le puse su propia protección de la bomba de agua. Ya, Podría debería independizar la fase de esa bueno, esa instalación, como consejo, ¿no? Por cuestión de seguridad. Puede ser que funcione bien, pero a la larga puede provocarle problemas. Como lo decía antes, ¿no? Yo puedo colocar, por gastar menos en cable, unir un circuito, ¿no? Iluminación toma, lo que pasa muchas veces en las casas de campo, ¿no? Hacen una sola. Y esa casa usted la ve ahí y no les pasa nada. Pero yo sé que si aumentara el consumo, esa casa es un peligro inminente. Como consejo independiente. lo que se ha pasado es lo que es los kilovatios hora en el medidor. Claro. El balance de carga también. Distribución de los circuitos, que también vamos a ver, ¿no? Ya la siguiente semana veremos cómo se hace un cuadro de carga, un diseño de una instalación completa, ¿no? Profe, Una aunque pregunta usted no más. lo crea, aunque Dígame. usted no lo crea, aquí en la ciudad también, yo he visto, en la mayoría de las casas así que he visto hacer cualquier cachuelo eléctrico, sufren de eso, profe, de los circuitos que están así mismo de iluminación, comparten tomacorriente porque sufren de eso, que cuando se la nevera arranca, como que agarra fuerza, se baja la iluminación. Claro, eso Algunas casas, claro. es un gran problema, ¿no? Y eso justamente se hace primero el técnico para evitarse la cantidad de trabajo y segundo porque disminuir la cantidad de materiales. Sí, Entonces yo eso sí. prefiero una vivienda con una calidad de materiales buenos, que no es visible, ¿no? La instalación no se ve, pero se siente, ¿no? Al momento de encender un elemento, de prender una luz, la instalación debe ser lo más importante de una instalación, de una vivienda, digo. Exacto, profe. ¿Alguna pregunta, comentario más? ¿No? Entonces, mire,
Este documento es bastante extenso, quiero que aprovechen la segunda hora para que lo lean, ¿sí? Lean detenidamente y el día de mañana puedan hacer una buena prueba o cuestionario, ¿no? Entonces mañana hacen la prueba y cualquier consulta, duda que tengan, nomás me escriben, ¿sí? Ok, profesor. Ya, Entonces profesor. pueden colocar presente su nombre, se pueden desconectar y hasta el día del próximo jueves seguir. No se olviden colocar en el chat presente su nombre. Listo, ya está. Ya, si ya colocó, puedes conectarse. Hasta luego, profe. Ok, buenas noches con todos. Luego, profe, hasta luego. Hasta luego. Y la profe, hasta mañana. Ok. Ubique presente, Jonathan y Víctor, por favor. Víctor, ayúdenme colocando presente en el chat.